el número de tus hijos, Señor, alabando y exaltando su bendito nombre, invocando su nombre, Señor, en estos momentos. Padre, te pido, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de los hermanos, Señor, que podamos meditar tu mensaje, Señor, y ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, bendice cada uno de los hermanos, Señor, porque te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pastor Daniel Pinto. Buenas noches, ¿cómo está, pastor? Buenas noches. El tiempo nos ganó. Disculpa, el pastor. Buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Nos escucha, pastor? Sí, yo sí. No sé si me están escuchando bien. ¿Se me escucha a mí? Buenas. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Okay. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Bueno, buenas noches. El tiempo es suyo, pastor. Bueno, ahí hemos orado, entonces vamos a continuar este estudio como hemos programado. Creo que han avanzado en la semana, eso es bueno, y siempre que se retoma este libro, en cuanto a estudiarlo nuevamente, a veces uno descubre otras cosas que no lo ha visto cuando lo estudió la última vez. Por eso siempre es bueno cada tanto volver a repasar. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 2, déjenme terminar allí en el capítulo 2, señales del pronto regreso de Cristo. Habíamos visto un poquito la introducción en cuanto a los falsos profetas del que había hablado el Señor, la advertencia que él tenía, la congoja de poder que el pueblo esté apercibido de los falsos profetas. Y allí uno de los versículos que habíamos leído era 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Esa palabra piedad que habíamos visto la última vez, que si uno quiere estudiarlo profundamente, la etimología de la palabra, allí tenemos el numeral 2150, hablando de apariencia de piedad, o siendo como teniendo reverencia a la persona, que él busca esa reverencia, esa devoción, un sentimiento profundo de respeto y admiración. Ya el Señor Jesús, él mismo dijo de la higuera: aprended. Ya daba él la experiencia, daba la simbología de la higuera cuando florece, cuando da su fruto. Y esto tenía que ver, este ejemplo que él daba, con la cronología bíblica, los tiempos, dando a entender que el tiempo está cercano, el tiempo del fin de todas las cosas. Pero también era otra la enseñanza, porque él estaba hablando siempre en el contexto del tiempo del fin. Tenía que ver con cronología, pero también tenía que ver con carácter, el carácter de las personas que iban a vivir en el último tiempo. Estas personas con apariencia de piedad, que debía darse devoción a ellos, según lo que dice la palabra en griego. Allí yo quiero compartir en el libro la edificación del carácter. Tal ocurre con el hombre verdaderamente justo, inconsciente de su bondad y piedad. Los principios religiosos han llegado a ser la fuente de su vida y su conducta. Y es tan natural para él llevar los frutos del Espíritu como es para la higuera producir higo, o para el rosal dar rosa. Su naturaleza está completamente imbuida del amor por Dios y su semejante, que hace las obras de Cristo con un corazón voluntario. Allí sigue diciendo una de las cartas de lenguaje, carta 65 de 1912. El Señor sentía mucha hambre y representaba un pueblo hambriento de la fruta que debería haber obtenido.
pero que no recibía de una higuera en apariencia floreciente. Las necesidades espirituales no eran suplidas para satisfacer a un pueblo a quien Cristo había prometido dar su vida para salvar por su gracia y su justicia. Cuando el Señor está con el pueblo que tiene conocimiento, ventajas en esclarecimiento espiritual, y ese pueblo imparte lo que ha recibido de Dios, se convierte en rama fructífera, recibe las bendiciones de Dios y produce fruto. El resultado es que ese pueblo, estando en las manos de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, es poderoso. Allí entonces podemos entender cuando el Señor Jesús daba estos ejemplos en el contexto del tiempo del fin. Sigue diciendo el libro Consejos para la Iglesia, la página 149. En esa época de corrupción, cuando nuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devore, veo la necesidad de elevar mi voz en amonestación. Velad, orad para que no entréis en tentación. Son muchos los que poseen talentos brillantes y los que dedican impíamente al servicio de Satanás. ¿Qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo, haber dejado las obras de las tinieblas? A un pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta su rama aparentemente floreciente, verde, y a la misma faz del Altísimo, y sin embargo no lleva fruto. A esto es lo que el Señor Jesús apuntaba. Sigo leyendo en Consejos para la Iglesia, página 149. ¿Qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo? Él, como la higuera frondosa, ostenta sus ramas aparentemente florecientes. No lleva fruto para la gloria de Dios. Muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles, puros y santos, miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres considerasen lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios. Muy interesante, hermano. Y sigue diciendo, Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hoja de presunción, y sin embargo, carente de rica fruta. Se observan con jactancia las formas de la religión, mientras que faltaba el espíritu de la verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable al servicio ofrecido a Dios, en lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Muy interesante, mis queridos hermanos, que la advertencia que el Señor da es a no ser una higuera sin fruto, con un frío formalismo. Y el otro punto de que sacamos de la higuera es saber que estamos al cierre del tiempo de gracia. Esto se va a terminar. El albedrío, el cual yo puedo elegir ir o no ir a la iglesia, caminar por la justificación o ahondar por la santificación, no es para siempre. Concluye, se cierra la puerta. Hubo puertas que se cerraron en la historia. Generalmente el adventista desconoce que hubo momentos específicos en que se cerró la puerta de la prueba. Pero ocurrirá una vez más que se cerrará ese tiempo de prueba. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. ¿Cuál era la obra de Cristo? Porque Cristo dijo, cuidaos de los falsos profetas.
dos grandes obras realizaba y yo di los versículos. No hace falta que vuelva a reiterar los versículos, pero voy a reiterar las dos obras de las cuales ustedes se van a dar cuenta que van a venir los falsos profetas. Uno es la predicación. Jesús pregonaba. Y hoy en día, hermano, hay muchos que pregonan la verdad. Ponen una cámara, se graban y empiezan a sacar videos por YouTube. Claro, Jesús predicaba y con eso podemos tener un largo alcance. Pero mi querido hermano, mi querida hermana que me escucha, no era la única tarea la de predicar. No creas que solamente con asistir a la iglesia ya está nuestra obra de predicar y pregonar la verdad. No, Jesús predicaba y sanaba. ¿Qué significa esto? Constantemente la Escritura abunda en citas bíblicas y el espíritu de profecía aún más nos enseña que debemos estudiar la fisiología del cuerpo. Muchos desconocen, mis queridos hermanos, de una buena salud. ¿Y para qué Dios quiere que tengas una buena salud? No simplemente para que tú andes sano, no. Eso sería una idea egoísta. El poder tener salud y poder prosperar en todos los ámbitos es para que podamos ayudar a nuestro prójimo, podamos sacar a nuestros hermanos de las grandes enfermedades que hay hoy en día. Cuando uno tiene cáncer, uno tiene gastritis, uno tiene dolores de migraña, ¿a dónde va, hermano? ¿A dónde acude? ¿Acude a el yo soy el sanador? ¿O acude a los médicos donde inyectan y dan cosas para que nuestro organismo quede aún todavía más débil? Hace poquito un hermano me decía, un hermano pentecostal, que los médicos lo desahuciaron directamente del cáncer. Vaya a su casa porque no tenemos nada que hacer, pero Dios sí tiene la cura para eso. Y estamos en el 2023 y todavía nosotros como cristianos desconocemos el poder de Dios. ¿Acaso no hay Dios para que acudamos a los Baales? Esa es la obra real que debemos tener nosotros. Por eso que debemos cuidarnos. Por eso que debemos cuidarnos en cuanto a los falsos cristos. Hoy en día hay muchas personas que curan, pero el espíritu de profecía ha dicho muy claramente, hay muchas formas de curar, pero hay una sola de la cual aprueba Dios. Por eso que el Señor Jesús decía, cuidado, por ejemplo, la homeopatía también cura, la acupuntura también cura, hermano. Entonces, cuidémonos de los falsos cristos y de las falsas prédicas. La prédica, si no transforma mi vida, no sirve. Por más que yo le hable de los movimientos secretos del papado y del cuerno, si no efectúa transformación en mi vida, no sirve, mis queridos hermanos. Allí entonces, por nombrarlos nomás, como recién le estaba diciendo, la homeopatía, el veganismo, la trofología, creado por el Nicolás Capo Barata, por la acupuntura. Habrán sueños y visiones falsos, dice el Señor Jesús, allí en el espíritu de profecía. De estas cosas debemos cuidarnos, mis queridos hermanos. Allí también habla en la página 22 del capítulo 2, glotonería e intemperancia. Miren lo que dice: la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y a mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio,
Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Que, hermano, yo creo que podríamos hablar mucho en cuanto a la glotonería y la intemperancia. Déjenme nomás decirle este versículo que se encuentra en la Biblia, Deuteronomio capítulo 21 y versículo 20. Y dirán los ancianos a la ciudad: este hijo nuestro es contumaz, rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Hermano, hoy estamos pasando por ese tiempo tan terrible. Estas son señales que nos anuncian el pronto regreso de Cristo. Y si no despertamos, déjenme leer con ustedes el libro Spalding Magan, la página 323. El hábito de comer demasiado o de ingerir demasiados tipos de alimento en una sola comida es frecuentemente la causa de dispepsia. Ay, pastor, porque tengo una gastritis, ¿cómo hago para curarme? Hermanos, a veces queremos píldoras mágicas. ¿Me puede dar alguna fruta, algo para curarme? Claro que yo le puedo dar, pero no simplemente estamos para calmar, estamos para arreglar los desórdenes alimenticios que tenemos nosotros. Sigue diciendo, serio prejuicio, es hecho a los delicados órganos digestivos. En vano protesta el estómago y apela el cerebro a que razone la causa del efecto, la excesiva cantidad de alimento ingerido o la inapropiada combinación realiza su perjudicial trabajo. Hermano, a veces yo he quedado asombrado de a veces cómo la gente combina sandía con otra fruta, cuando esa fruta debe comerse solita, porque si no nos va a llenar de licores, hermano. Déjame leer otro capítulo, otra página 228 del libro Spalding Magan. Pero yo deseo que todos ustedes estén de pie sobre vuestra dignidad individual, en vuestra individual consagración a Dios, de modo que el templo del alma sea dedicado a Dios. Quien sea que contamine el templo de Dios, a este Dios destruirá. Y allí sigue diciendo, lo que ustedes necesitan es esto. Aquí tenéis un cuerpo maravillosamente hecho, y se necesita que este cuerpo sea atentamente tratado. He visto, me ha sido representado que la más fina maquinaria se encontraba en el cuerpo, y es posible llevar demasiado lejos algo bueno como inhalando demasiado e inflándose. Dios no hizo estos valiosos órganos para ser inflados como un globo. Él nunca lo hizo para eso. Él desea que cada alma viviente trate a esta maquinaria como maquinaria de Dios. Entráis así en una conferencia, os sentáis y coméis platos pesados, descuidando el ejercicio, y luego entráis a la reunión y estáis todos con sueño. Vuestras ideas no sirven para nada y realmente no sabéis a qué estáis consintiendo. Mis queridos hermanos, podríamos seguir hablando sobre este tema, pero para que ustedes se den cuenta que es una de las grandes señales. Mis queridos hermanos, el que no está viendo este punto con total claridad, déjeme decirle que no puede ser ni maestro de escuela sabática. Hermanos, es necesario que entendamos que el fin de las cosas pronto acabará, pronto cesará. Hechos dice allí, hechos de violencia. ¿Cuántos conflictos bélicos hay hoy en día en el mundo? Aquí yo tengo un gráfico. Hoy hemos decidido no compartir figuras, pero allí compartir sí por el grupo de WhatsApp. Aquí tengo por lo menos mínimo 15 conflictos bélicos en el mundo.
Si alguno creía que solamente el de Ucrania y Rusia es el que se está llevando a cabo en la Tierra, no es así. Déjeme decirle allí, por ejemplo, nombrarle el que está pasando en Myanmar, en Guinea, en Sudán, en Sahara, Argelia, Libia, el Líbano. Todos son enfrentamientos, hermano. La ONU hace poquito sacó, ya ha cumplido la ONU, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, cumpliéndose hoy, mis queridos hermanos, un año del conflicto bélico entre Ucrania, Rusia, y allí va conglomerado, obviamente ustedes saben, el tema de la OTAN. Y allí sacó su informe a lo que sería un año de conflicto bélico. Más de 8.000 muertos civiles, más de 13.287 heridos, más de 8 millones de refugiados en toda Europa, más de 16.000 niños ucranianos obligados a ser adoptados en Rusia, más de 65.000 crímenes de guerra rusos registrados por Ucrania. Hermanos, si esto no nos levanta a las señales que están ocurriendo. Más de 200 heridos y muertos por 800 ataques. 144 hospitales de salud destruidos y 1.013 hospitales dañados. Escuelas y universidades, 300 destruidas. Hermano, esta friolera, estos números nos dicen, tal vez a algunos les sirva de cifra, pero a mí me lleva a decir, el Señor está cerca. Tanques rusos con municiones de racimo. Cientos fueron documentados y denunciados en menos de 10 de las 24 regiones de Ucrania, matando a unos 689 civiles con eso. Municiones de racimo. Ustedes saben que por las convenciones hay armas que no se pueden usar, pero ustedes saben que en esta guerra, ¿quién va a decir algo? En un ataque a la planta nuclear de Zaporilla. Siguen más datos. La asistencia militar de armamento. Estados Unidos donó 29 millones de dólares. El Reino Unido 12 millones. Alemania 3 millones de dólares. El Reino Unido 2.600. Canadá 1.300.000 y Australia 250 millones. Muy interesante aquí los datos que dan, hermanos. Hay muchos datos porque tengamos en cuenta que ya pasó un año de ya comenzado el conflicto y estos números nos ponen mal. En las escenas finales de la historia, sigue diciendo Eventos de los Últimos Días, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra va a prevalecer. Habrá epidemia, mortandad y hambre. ¿Ustedes creen que esto terminó? Esto es principio de dolores. Y a veces, hermanos, por no estar atentos, a veces no sabemos qué pasó hoy. ¿Cuántos de ustedes saben, mis queridos hermanos, de los que nos están acompañando esta noche? Hoy, por ejemplo, hubo 1.089 sismos. Hoy. Estoy contando las 24 últimas horas. 2 sismos de magnitud 5, 32 sismos de magnitud entre 4 y 5, 108 sismos de magnitud entre 3 y 4, 337 sismos de magnitud entre 2 y 3, 610 sismos de magnitud inferior a Dios. ¿Qué significa, pastor, esto? Significa que se está moviendo. Y si tengo que hablar de los últimos sismos en los 30 últimos días, hablaría de 4.451 sismos mayores a 3 grados, 1.200 sismos mayores a 4 grados de la escala Richter, 139 sismos mayores a la escala de 5 y 15 sismos mayores a la escala de 6, que esos son bastante importantes. En total hacen en los últimos 30 días 5.800 movimientos telúricos. Hermano,
¿Qué significa esto? Pastor, ¿qué significa? Que la tierra se está moviendo. Satanás está obrando en la atmósfera. Están cayendo las gotas de la copa de la ira, dice el capítulo 2 de Eventos de los Últimos Días. Dios tiene un propósito al permitir. Ay, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Deja que ocurra, hermano, porque Dios está permitiendo. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Por eso Dios está llamando. En la obra gran final nos encontraremos con perplejidades de la cual no sabremos cómo tratar. Hermanos, a veces nosotros tenemos un simple conflicto y ya queremos dejar la iglesia tirada, queremos dejar lo otro tirado, no leemos la Biblia, no cantamos, no oramos, no le damos gracias al Señor, simplemente por un pequeño conflicto que yo tengo. O posiblemente no me hayan pagado en el trabajo, no me aumentaron y ya ando cabizbajo, ya me olvido de Dios. No, este sábado no voy a la iglesia. ¿Y por qué? No, porque tuve problemas en el trabajo. Ay, hermano, imagínense cuando se venga el pequeño tiempo de angustia, cuando esté todo en contra nuestro. Los lazos, allí decía, esta semana volví a leer nuevamente ese capítulo, esa cita muy terrible en el conflicto de los siglos. Los lazos de la familia se van a aflojar. ¿Usted piensa que no los van a traicionar? ¿Usted piensa que la familia va a decir, no, ve tranquilo? Estamos equivocados, hermano. El Señor ya habló, ya dijo. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón. El Señor es el que está en el timón. ¿Y quién ayuda? Dice, los tres grandes poderes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los que están allí en el timón, para que nada no suceda sin que Él lo sepa. Dios tiene un propósito. Al permitir en el aire, mis hermanos, en la iglesia, los problemas que hay hoy en día, esas personas que tienen apariencia de piedad, usted lo ve ahí en la iglesia sentado, pero en la casa son un demonio, hermano, hablando mal de los hermanos, hablando mal de las hermanas, criticando, calumniando, haciendo chisme, hermano. Eso es lo que destruye la iglesia. ¿Ustedes creen que el Señor va a permitir por mucho tiempo? ¿Ustedes creen que el Señor no ve? Él ve todo. No hay nada oculto a su vista. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos, aquellos que han revelado claramente en su palabra. Muy interesante. Bueno, allí quiero cortar para no alargarme mucho y ya entrar al capítulo 9. Habíamos prometido poder dar un repaso en cuanto al capítulo 9, las leyes dominicales. Ustedes están estudiando con los otros ponentes estos capítulos posiblemente, y yo voy a tocarlo desde otra arista. Así que no vamos a pisarnos en ninguna forma. Satanás desafía la autoridad. Allí, a ver, déjenme un segundo entrar aquí. Estamos en el capítulo 9. A ver, ¿dónde estamos acá? Sí. Eventos de los últimos días, capítulo 9, las leyes dominicales. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Babilonia es un lugar? ¿Babilonia es una iglesia? Bueno, Babilonia existió literalmente como imperio y como poder, pero hoy en día la Babilonia es espiritual. A veces yo puedo estar dentro de la iglesia adventista o de cualquier otra iglesia y pertenecer a Babilonia. ¿Cómo, pastor, puedo pertenecer a Babilonia? Por los actos que yo hago. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros que a veces conociendo el día de sábado lo pisoteamos tanto? No asistimos o simplemente asistimos sábado
al mediodía, o algunos llegan para la hora de culto. Y ya cuando salen al mediodía ya piensan que el sábado terminó. Hermano, acuérdese que en este capítulo habla que el sábado será la gran piedra de toque. Los que no hayamos aprendido a recibir el sábado, a guardarlo, será muy difícil que pueda guardarlo en un tiempo terrible de angustia. Allí dice, el día de reposo, el gran asunto de la discusión. En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto de discusión. Hermanos, se va a discutir de esto. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, dice el Señor, porque es la señal. ¿Cómo me puedo dar cuenta, pastor, si yo pertenezco al pueblo de Dios? Por la señal. No porque vaya a la iglesia, la señal. Usted está unido a Cristo y entonces respeta sus mandamientos. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Luego dice en el libro de Crash Collection que sería bueno que lo puedan tener, hermanos. Traten de buscar ese libro, imprimirlo, conseguirlo, anillarlo. Es importante, es vital que ustedes lo tengan. Allí dice, vosotros no sabéis cuál es el día del reposo, pero parecen entender que cuando llegue el domingo y han manifestado un gran celo en formular leyes que obliguen a su observancia. El movimiento de la ley dominical en la década de 1880. Mis queridos hermanos, ¿cuántos conocen el problema que hubo en el Congreso de Minneapolis? ¿Cuántos conocen? ¿Alguien sabe lo que pasó allí con el tema de la ley dominical? A ver, ya creo que a esta altura no tendría que haber vergüenza, ¿sí? ¿Alguien sabe qué sucedió en el Congreso de Minneapolis con la ley dominical? Sería el año 1888. ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Nadie sabe? No. No sé cuándo será, cuándo fue, no. Esto sí, está bien. Muchísimas gracias por responder, hermano. Pastor, ¿ha habido debate sobre la ley dominical? Sí. ¿Sí lo aprobaron? ¿Cómo? Sí, como decía la hermanita. En Minneapolis ha habido debate sobre la ley dominical y casi lo aprueban. Exacto, bien. Muchísimas gracias, hermana. Eso, muchísimas gracias. Allí sería bueno, ya que estamos tocando este estudio de la ley dominical, que nos empapemos un poquito en la historia, hermanos. ¿Saben? Yo vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir en cada reunión que tenemos, que tratemos de volver a estudiar, repasar la historia adventista. Muchos desconocen esto. Y entonces la historia fue dada para darnos convicción y para no cometer los mismos errores que se ha cometido en el pasado. Ahora, ¿por qué es importante? Porque muy pocos de ustedes, por lo que están respondiendo, muy pocos de ustedes saben que en el año 1888, en la sesión de la Asociación General, allí en la ciudad de Minneapolis, en el congreso que se realizaba anualmente, estaba en boga el tema de la ley dominical que estaba por implementarse. Uno de los defensores fue Alonzo Trevor Jones. Pero, si ustedes saben eso, muy pocos de ustedes, entonces, ¿cómo podríamos ahondar? Porque Evento de los Últimos Días, en el capítulo 9, habla el movimiento de la ley dominical en la década de 1880. Y aquí automáticamente sale disparando la pregunta,
¿Qué pasó en 1880? Esto está complicado ahora. Si fuimos poquitos los que sabíamos lo que sucedió en 1888, ya en 1880 ya aquí se puso complicado, porque ya aquí debo estar empapado en historia. Déjenme leer allí algunas citas del espíritu de profecía. A ver, déjenme. Testimonios, volumen 5. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro. Espera que lo leo acá, aquí mejor. Le voy a poner la lupa acá. Hace poco nos vimos cerca de esto que sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Mis queridos hermanos, cuando yo hablo del soplo de los 4 vientos, estoy hablando de Apocalipsis 7. Pastor, ¿de qué está hablando? Estoy hablando del contexto del sellamiento. Estoy hablando del contexto del fin del tiempo de gracia. Por lo pronto, estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía, decía la mensajera del Señor en 1880 en California. ¿Qué pasó, pastor, en California? Bueno, según lo que dice la cita, estaba por ser sueltos los 4 vientos. No me estoy equivocando, no estoy diciendo 1888, 1880. Hermanos, no podemos estar dormidos ante esto. ¿Saben qué? Las fiestas precolombinas que hubieron en ese año en los Estados Unidos fue un disparador para que la ley dominical sea aplicada. Ustedes saben que había estados allí en los Estados Unidos, estados donde se aplicaba la ley dominical. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Ustedes saben que la iglesia adventista tenía sus impresoras allí en Battle Creek, donde los días de sábado usted encontraba las impresoras totalmente paradas, pero usted la encontraba el domingo a primera hora trabajando. Allí había una ley dominical fuerte porque fue sacada en especial para combatir a los adventistas del séptimo día, mis queridos hermanos. Y en esto tuvo mucho que ver, a ver si lo tengo aquí la foto de esta persona, James Henry Hammond. Él decía, los padres fundadores habían dejado los estados de derecho si lo deseaban establecer un credo y una iglesia. Hermanos, fue tan terrible lo que pasó allí que la historia deja que la policía toma y lo mete en prisión, y voy a dar nombres, hermano, a Robert M. King, y lo multa con $13. La multa posiblemente quebrantar la ley en algo no tan severo, simplemente costaba $2-3, pero a los adventistas que los metían en la cárcel por quebrantar el domingo, porque había una ley específicamente en Tennessee, a Robert M. King le cobraron $13. ¿Vio la proporción? Le doy otro nombre. A Robert M. King le dieron
En otra oportunidad, nuevamente trabajando, le dieron una multa de $75 esa época y 23 días de cárcel. Usted puede decir que ¿a quién mató? Estaba trabajando en domingo, vino un policía y lo toma preso, cuando en el mismo, ahí a 10 metros de él, había una persona que estaba trabajando con un carro. En todos los sistemas sociales, dice Henry Hammond, debe haber una clase para realizar los deberes serviles, para realizar las tareas penosas de la vida. Constituye el verdadero lodazal de la sociedad. Continuó pronunciando las palabras tan repetidas: no te atrevas a hacerle la guerra al algodón. Ningún poder en la tierra, dice, se atreve a hacerle la guerra. El algodón es el rey. Claro, querían ir a trabajar en día de sábado. Pero el día domingo, cuando trabajaban en el campo, eso no le gustaba. Hermano, ¿y sabe qué? Hoy en día está la idea: yo me voy al campo, total, ahí voy a estar bien seguro, ahí no me van a caer las plagas, Dios va a cuidar de mí. Ustedes saben, y yo recién lo leí, que en el año 1880 hubo un simulacro de la ley dominical. Allí en la ciudad de Tennessee se los metía en la cárcel, los que estaban en la ciudad, los adventistas, los metían a la cárcel por quebrantar el domingo. Y a los que vivían en el campo, que estaban miles de kilómetros de la ciudad, que estaban cosechando cebolla o maní, todas esas personas que estaban lejos de la ciudad, iba la policía, los tomaba del campo y los metía presos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que dijo la mensajera: no estamos preparados para lo que se viene. Nadie sabe lo que pasó en el simulacro. A un adventista que estaba arando en un mastizal el día domingo, muchos kilómetros, hermano, muchos kilómetros. Y es más, el alto, había otro que el campo lleno de maíz lo tapaba, y vinieron igual y lo agarraron y se lo llevaron, hermano. Estas son las historias reales que nosotros tenemos de lo que pasó con la ley dominical. A William Dorch, James Esther, también los pusieron presos por trabajar en domingo. ¿Y saben qué? La policía escuchó el día domingo en Battle Creek, en la imprenta estaba imprimiendo. O estaba imprimiendo los signos de Time, o estaba imprimiendo la Revival Herald, o estaba imprimiendo el Heraldo del Sábado, o el Centinela. Todo eso, ese material que necesitamos dar y alumbrar a las personas que no conocen. ¿Y saben quién? Y la policía escuchó el ruido, entró, ¿y a quién encuentra? ¿Saben a quién encontró trabajando? Lo encuentran al hijo de Ellen White. ¿Y usted qué hace? Y no, estoy trabajando, estoy imprimiendo, esto hay que repartir. Venga para acá. Fueron y lo metieron preso. ¿Sabía eso usted? Hermano, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Al que metieron preso fue a Willie White. Cuando le dijeron a Ellen White: a tu hijo lo metieron preso. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba imprimiendo las revistas, los diarios, el periódico. Ay, hermano, no estamos listos. 5 adventistas arrestados por trabajar, por juntar fruta en el campo. Allí está, aquí tengo la foto donde está llevando en un carro. Se los voy a compartir al grupo. Ahí está. Me olvidé que tenemos el grupo, hay que aprovechar. Ahí le voy a poner la foto, ya que ustedes pueden ver, ¿no? Si alguno tiene computadora, puede verlo. Ahí está. Día domingo trabajando él. Ahí llevando fruta. ¿Qué mal hizo? Ninguno. Pero ahí lo metieron preso. Hermano, estos son fotos del archivo que tiene la iglesia, para alertarnos en cuanto a lo que pasó en el simulacro a partir de 1880 hasta el 88. Mis queridos hermanos, apúrese en tomar los libros de el Centinela americano, escrito por Alonzo Trevisan.
Busque cada uno de los libros. Tenemos el año 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y hasta el año 1900 tenemos la portada del periódico El Centinela Americano. Lea usted eso, hermano. Y pastor, ¿por qué tengo que leer? Para estar apercibido de lo que fue el simulacro. ¿Por qué usted piensa que Dios permitió eso? Para que tengamos un parámetro de lo que va a ser la ley dominical. No nos vamos a esconder en ningún lado. Y si no, dígaselo a los valdenses que vivían en el medio de las montañas, a los albigenses que tuvieron que cruzar de España a Italia. Dígaselo a ellos. ¿Dónde llegó el poder del cuerno pequeño que tuvo 1260 años de opresión, destruyendo a los valdenses? Mis queridos hermanos, a veces tenemos que leer la historia verídica, no la historia falsa, hermano. La verídica. ¿Ustedes saben de dónde salieron los valdenses? Sí, pastor, los valdenses salió de este hombre. ¿Cómo es que su nombre es? De Pedro Baldo. Bueno, déjeme decirle que esa historia de Pedro Baldo y los valdenses, esa fue totalmente inventada por los católicos. Porque ellos no quisieron que nosotros sepamos la real historia de dónde era el origen de los valdenses. Yo no sé si tengo el tiempo de explicar eso. El tiempo me queda corto. Hermana Leticia, el tiempo es muy tirano acá por grupo de WhatsApp para mí. Me siento muy limitado allí, pero por lo menos le voy a dejar una arista para que sigan estudiando. Los valdenses salieron, y escuche bien y anote, los valdenses salieron de los discípulos que el Señor Jesús había juntado. Desde allí salieron. Estamos hablando Antioquía, estamos hablando Asia Menor. Mis queridos hermanos, yo leí uno de las revistas, yo le nombré de todos los años, aquí tengo 3, 6, 12, 13, 14, 15 revistas del Centinela Americano. En una de ellas, hablando sobre la resolución de la ley dominical por el senador Blair, que estaba haciendo fuerza por sacar la ley dominical. ¿Ustedes saben quién fue el mayor motor para mover la ley dominical? ¿Saben quién fue? ¿Qué organización fue la que empujó para la ley dominical? ¿Que tuvo voz y voto? ¿Saben ustedes? Bueno, fue una maestra. Y esto no lo estoy inventando, lo estoy leyendo, hermanos, del Centinela Americano. Se llamaba Frank Willard. Era educadora estadounidense, reformadora. Escuchen bien, hermano. Reformadora de templanza. ¿Qué les dice eso? No entiendo, pastor. Bueno, yo ahí hace poquito grabé Veganismo versus Reforma por Salud. Escuchen ese tema, hermano. Porque aquí, Frank Willard, que era una profesora, educadora, presidenta, que ella quería que le aprueben las reformas laborales, incluida la jornada laboral de 8 horas. ¿Qué le dice eso, hermano? Ella guiaba el movimiento de la templanza, significa de la salud, hermano. El movimiento de la mujer. Eso significa. Ellas estaban en contra del tabaco. Eran mujeres cristianas de temperancia. Lo mismo que hace el movimiento veganista. Y que nosotros decimos al vegano, decimos amén, amén. Eso hacemos porque desconocemos la historia, hermano. Y después no diga el pastor Pinto dijo, investigue la historia, corrija si yo estoy embebido en mosto diciendo cualquier cosa, porque la historia lo avala. Allí esta organización de mujeres, organizada el 23 de diciembre de 1803, dedicadas a la reforma social, con un programa que buscaba alejar
o englobar una expansión global de los derechos de la mujer, socialismo cristiano, instrucción científica sobre la temperancia. ¿A qué les hace acordar esta líder mujer? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no? Bueno, hoy en día hay muchos movimientos y cada vez más fuertes de la mujer. Y sin ir más lejos, y si todavía no lo ha asociado, hermano, anote a... ¿Cómo se llama esta? Greta Thunberg. ¿Por qué se creen que apareció ella? Le estrechó la mano al Papa Francisquito. Lideró un movimiento que se hizo mundial en contra del clima. Lo mismo que pasó en 1880. Y si quieren todavía más coincidencia de qué origen es Greta Thunberg. Ay, hermano, la Biblia y el espíritu de profecía dan tantas señales del pronto regreso. No sé, pastor, de dónde. Bueno, va a tener que investigar. Tenemos armamento por sobra, hermano. El internet. Allí ella es de Suecia, de los países escandinavos. ¿Y qué salió de Escandinavia? ¿Y qué sale de Escandinavia? Bueno, ustedes están estudiando eventos de los últimos días. Repasen eso. Ustedes saben que en el tiempo del fin Dios va a usar... No, pero ustedes están repasando, así que lo dejo ahí para que lo investiguen. No hay que dar mucho material. Allí, en Argentina, por ejemplo, el movimiento de Ni Una Menos, un movimiento general de mujeres. Y hasta yo tuve la posibilidad de charlar en estos movimientos. Yo me metí allí para tomarle una entrevista a una científica y le pregunté por el tema del domingo, de el que hablaba en el Laudato Si. Allí lo tengo yo en mi canal grabado, o no sé si está, me parece que lo perdí. Y ella me decía, no sé bien los parámetros en cuanto a la ley dominical, pero estamos a favor, todo lo que tenga que ver con responder, a dar una mano al clima, a esta emergencia climática. Nosotros vamos a apoyar, me decía la científica, hermano. Qué interesante, hermano. Todo esto se va a repetir, así como lo dijo este cura jesuita Malachi Martin. ¿Cuántos conocen a Malachi Martin? Su nombre verdadero, Malachi Brendan Martin. Allí sacó un libro muy controversial, Las llaves de esta sangre, aunque no fue el único autor de ese libro. Miren lo que dice, por ejemplo, él. Miren lo que dice. Déjenme leerla aquí. De buena gana o no, preparados o no, estamos todos involucrados en una triple competencia global intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia y quién se va a establecer el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones, se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuo y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas y demógrafos estiman que habitarán la Tierra al comienzo del tercer milenio. La competencia es intensa porque ahora sé que ha iniciado y no hay forma de revertirla ni detenerla, decía Malachi Martin, que es el autor de Las llaves de esta sangre, que hoy en día, hermano, es mucho más fácil obtenerla. Yo me acuerdo en mi época, tener un libro de esto físico era imposible. Autor de otros tantos libros. Ustedes, si quieren conseguir los otros libros, El último Papa, por Malachi Martin, el cónclave final, El trueno de la justicia. Todos estos libros son escritos por Malachi Martin y tienen que ver con el nuevo orden mundial, mis queridos hermanos. Aquellos
de nosotros de menos de 40 seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo. ¿De quién? Del nuevo orden mundial, ejecutivo y judicial. Él no era profeta, era un jesuita. Él sabía lo que iba a suceder, mis queridos hermanos. Dice la Reviva Angela. ¿Cuánto tengo, hermanita Leticia? ¿Cuánto tengo? Por favor, decirme cuántos minutos más tengo. Yo creo que más o menos ya estoy llegando al final. 8:40, pastor, está bien. Ahí está, 34 tengo yo aquí. 10:34 tengo aquí. Otra hora. El carácter se revela en la crisis. Cuando la voz ferviente proclamó a medianoche. Estoy leyendo Reviva Angela, septiembre 17 de 1895. Cuando la voz ferviente proclamó a medianoche: "He aquí viene el esposo, salid a recibirle". Las vírgenes dormidas despertaron de su letargo y se vio quién había hecho los preparativos para el evento. Ambas partes fueron tomadas por sorpresa, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue encontrada sin aceite extra, sin preparación. El carácter se revela por las circunstancias. Las emergencias sacan a relucir el verdadero metal del carácter. Alguna calamidad, duelo, crisis repentina, inesperada, alguna enfermedad o angustia inesperada, algo que ponga el alma cara a cara con la muerte, sacará a relucir la verdad. El verdadero carácter se pondrá de manifiesto si existe o no fe real en las promesas de la palabra de Dios. Se manifestará si el alma es sostenida por la gracia. Ay, mis queridos hermanos, esta es una Reviva Angela tremenda, tremenda. Allí yo la traduje, esta parte que es descollante. Los tiempos de prueba llegan para todo. ¿Cómo nos comportamos bajo la prueba? ¿Se apagan nuestras lámparas o todavía las mantenemos encendidas? ¿Estamos preparados para la gran prueba? Las 5 vírgenes prudentes no pudieron impartir su carácter a la otra insensata. El carácter debe ser formado por nosotros como individuos. Sigue diciendo, sigo avanzando un poquito por el tiempo me corre. En el tiempo de prueba, el tiempo en el que vivimos, que debemos contemplar con calma los términos de la salvación y vivir de acuerdo con las condiciones establecidas en la palabra de Dios, debemos educarnos, entrenarnos, hora tras hora, día tras día, mediante la cuidadosa disciplina para realizar cada deber. Debemos familiarizarnos con Dios y con Jesucristo, a quien Él ha enviado. En cada prueba tenemos el privilegio de recurrir al que Él ha dicho: que se apodere de mi fuerza para hacer las paces conmigo, y Él hará las paces conmigo. El Señor dice que está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo a los padres que a dar pan a sus hijos. Entonces, tengamos el aceite de la gracia y salgamos al encuentro de nuestro Señor Jesús. Allí sigue diciendo que al final de la prueba iba a venir algo que nos iba a colocar cara a cara con la muerte, mis queridos hermanos. Así dice directamente la cita. Y esto vendrá, dice, al final de la prueba. Y ahora yo leí con ustedes esta Reviva Angela y a cada rato repetía: prueba, 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 prueba. ¿Qué prueba? Digo yo. Tomo eventos de los últimos días, me voy al capítulo 18, perdón, al capítulo 16, y yo leo el fin del tiempo de gracia. Sí, pero Ellen White repite el tiempo de prueba, y aquí dice el fin del tiempo de gracia. Claro, pero esto está en castellano. Tomo eventos de los últimos días en inglés. Y el mismo capítulo 16, que en castellano dice el fin del tiempo de gracia, the close of probation, el fin de la prueba.
Queridos hermanos, esto se está poniendo complicado. Porque lo que falta, nuestros ojos deben estar puestos en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nombra dos bestias. Una de ellas sale del mar y la otra bestia sale de la tierra. Bueno, como tarea yo les voy a dejar que ustedes sepan cómo explicarle a un testigo de Jehová, a un pentecostal, cómo le puede explicar usted que esa primer bestia que sale del agua, quién es, y esa que sale de la tierra, a quién representa. Yo sé que usted sabe que la primer bestia representa al papado, y yo sé que usted también sabe que la segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica, del cual estamos leyendo en el contexto de las leyes dominicales, el cual estamos leyendo en el contexto del simulacro a partir de 1880 hasta el año 1888, del que estamos leyendo que representará la segunda bestia que sale de la tierra, en el contexto de la ley dominical. Ahora, cuando nosotros tenemos que representar a la segunda bestia, ¿cómo es la segunda bestia, hermano? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿Están conmigo? Bueno. Sí, pero voy a buscar aquí. ¿Apocalipsis 4 dices? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, aparece la segunda bestia. ¿Qué forma tiene esa segunda bestia? Versículo 11. Si tenemos que simbolizarla con un dibujo, ¿cómo haríamos? La primera bestia, bueno, nosotros tenemos libros donde aparece un leopardo que tiene las patas de oso, tiene varias cabezas, tiene cuernos. Pero ¿cómo representamos la segunda bestia, la que sale de la tierra? ¿Qué dibujo usaríamos? Mire, yo les voy a poner un dibujo aquí en el grupo, si es que tienen ustedes la posibilidad de ver ese dibujo, yo lo voy a compartir aquí. Mire, este es el dibujo, lo estoy poniendo en el grupo. Este es el dibujo, estoy poniendo otro dibujo. A ver si tengo otro. Aquí tengo otro. Le voy a poner otro. Aquí otro dibujo. Para los que no están viendo lo que yo estoy compartiendo, se la están perdiendo. Mira, hermano. Y les pongo otro dibujo más. Hermano, yo quisiera que me pases ese dibujo. Se lo voy a pasar a la hermanita Leticia para que ustedes lo compartan. Allí, ahí se lo voy a compartir después para que los comparta con ustedes. Yo puse el dibujo, o sea, los dibujos que nosotros tenemos en internet o en los libros para saber quién es la segunda bestia. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica. En eso no hay misterio. Pero sí, yo les voy a aclarar, y con esto voy a terminar porque no tengo más tiempo. Me hubiera gustado explicar esto. Allí puse yo un dibujo de un bisonte saliendo desde los Estados Unidos. Mi pregunta es, queridos hermanos, ¿qué tiene que ver el bisonte con los Estados Unidos de Norteamérica? Punto número 1. Punto número 2. He colocado el dibujo de, aquí dice este dibujo de este anuncio, explicando el tema de la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es la segunda bestia? Y aparece el dibujo de un cordero, porque el capítulo y el versículo 11 del capítulo 13 dice que tiene apariencia de cordero, hasta tiene cuernitos de cordero, pero habla como dragón. Y bueno, han colocado el dibujo de un corderito. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, con la mano en el corazón, ¿qué tiene que ver Estados Unidos de Norteamérica con un cordero? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos de Norteamérica con un bisonte?
¿Saben? Los primeros hermanos mileritas y el poderoso mensaje del movimiento del primero, segundo y tercer ángeles, representado en estas personas que dice primeros escritos, nunca, ni Joseph Bay, ni Lockbrook, ni Uriah Smith, ni James Wayne, ni Ellen White, ni John Nevis Andrew, ninguno de ellos nunca dijeron que la segunda bestia es un bisonte. Nunca dijeron que es un cordero. Es una bestia feroz, mortal, que despedaza. Ay, hermanos, yo no tengo el tiempo, pero les puedo decir, y con esto termino, que la CIA, el organismo de la CIA, a ver si lo tengo por aquí, déjenme mostrar, a ver si lo tengo. Me parece que acá no está, a ver. Que es un organismo de inteligencia, a ver si lo tengo acá. No, me parece que acá no lo tengo en la presentación. La CIA obligó a quitar todos los dibujos de la verdadera imagen de la bestia. Ellos fueron los que obligaron a quitarlo directamente, hermano. Yo no estoy ni con mi estómago lleno para saber lo que estoy diciendo con toda seguridad y convicción, mis queridos hermanos. No, creo que acá no lo tengo. Y hay muchos organismos, aparte, acá lo tengo. Agencia Central de Inteligencia. Es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del gobierno federal de los Estados Unidos, encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional. Usted me dice, ¿qué tiene que ver eso? Ellos metieron su mano para quitar los dibujos. La CIA fue creado en el año 1947 gracias a la presidencia del presidente James Carter. Él fue el que levantó eso. Y hoy en día hay más agencias federales, como por ejemplo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, como FEMA. Lo único que les puedo decir, hermano, que a la iglesia adventista se le obligó a quitar todos los dibujos de lo que representaba la bestia, la imagen de la bestia. Porque si usted ve el dibujo, va a ver que es feroz, despiadado, que su gobierno está basado en dos grandes principios, así como los cuernos también tiene otros dos grandes principios. Y no lo voy a decir, hermano, porque si no se me va a dormir asustado usted. Pero tiene dos grandes principios y no ha cambiado los Estados Unidos de Norteamérica. Salga de los Estados Unidos de Norteamérica, porque es una bomba que va a estallar. Estados Unidos no cambió su temperamento, es una bestia. Parece cordero, pero no es cordero. Habla como dragón. No se olvide que tiene dos cuernos. Nunca, siempre ha sojuzgado Estados Unidos de Norteamérica. Siempre ha sojuzgado, constantemente. Por eso que ha habido desde los comienzos, cuando se levantó como nación los Estados Unidos de Norteamérica, gracias al barquito que venía de Holanda y llegó al puerto de la Nueva Plymouth y estableció los colonos, y los primeros colonos que vivieron en los Estados Unidos guardaban, que eran llamados los puritanos, guardaban el sábado. ¿De dónde sacan que se guardaba el domingo?
Y hermanos, podría mostrarle en toda la historia que se ha guardado el sábado. Se guardaba en China, se guardaba en África. Los valdenses guardaban el sábado. Los valdenses que compartieron con los discípulos que habían aprendido de Cristo mismo, guardaban el sábado. Mis queridos hermanos, el tiempo se me escurrió de las manos. Posiblemente haya preguntas, cualquier cosa se lo pueden volcar a la hermanita Leticia, y después con más tiempo podré estar respondiendo mediante ella algunas dudas que tengan, o por ahí darle algunas directrices de alguna bibliografía para que ustedes puedan seguir estudiando. Mis queridos hermanos, simplemente dejarles esto para que ustedes puedan seguir repasando, sigan repasando. Y allí también les voy a pasar los dibujos de la bestia, de los cuales pueden encontrarlo directamente en internet, ¿no? Yo los compartí para ganarle un poquito la delantera, ya que tengan esos dibujos directamente. Vamos a terminar con una oración, si me permiten. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por este estudio del cual tú nos muestras, del cual todos fuimos despertados alguna vez. Señor, llévanos a la unidad, a orar por nuestra iglesia, por los que guían, que tienen fallas como todos, porque nosotros también las tenemos. Señor, que tu Espíritu Santo siga actuando para que haya unidad, porque la mano del hombre no quiere unidad, pero no es con fuerza, es con tu Santo Espíritu que vamos a encontrar la paz y la unidad de lo terrible que se avecina. Señor, que en esta noche antes de ir a dormir, que volvamos a repasar esto del simulacro de la ley dominical, para que entendamos, Señor, que no estamos preparados, nos falta ese aceite extra. Santo y bendito Dios, bendito en todo, perdónanos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras malas palabras. Acuérdate, oh Dios, que nos encienda tu ira. Acuérdate que somos hechos del polvo de la tierra. Bendito y santo Dios. Agradecido también a los hermanos que nos están acompañando, aunque la hora ya es tarde, posiblemente estén cansados de sus trabajos, de sus tareas, y puedas renovar nueva fuerza al entrar esta nueva semana. Bendice también a las personas que están pasando por momentos de salud malos, y que puedas dar sabiduría para que ellos puedan afrontar esta enfermedad, porque tú eres nuestro sanador. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, hermanos. Les agradezco por su presencia. Sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, ustedes dan este horario y podamos servirle en lo que podamos. Muchas gracias, hermano, por el apoyo. Gracias. Bueno, hermanita Leticia, quedan todos en sus manos. Muchas gracias, pastor. Estamos muy felices de haber compartido esta meditación del capítulo 9, Okay. que hemos hablado sobre la ley dominical, ¿no? Sí. Ajá. Está entonces. Dios te bendiga, pastora. Bueno, Y toda su familia. estaré pasándole algunas cosas a usted para que le comparta a los hermanos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, pastor. Que tenga una feliz noche. Igualmente.